Muchas gracias por la presentación. Estoy muy alegre por estar aquí en el Instituto Emmanuel Munier, que para mí tiene, como indicaba Jesús, pues un significado simbólico eh, más alto. Me pego más. Lo que pasa es que estoy así un poco... Vale. Que tiene un contenido simbólico muy especial porque mi padre fue miembro del Instituto Emmanuel Munier en los años 90 en Canarias, pertenecía a un grupo del instituto allí, organizaban actividades en la universidad, en el aula Fe Cultura Manuel Alemán, asistía a Carlos Díaz con frecuencia, también había mucha amistad con el sacerdote Pepe Alonso, y mi interés por la filosofía en la adolescencia pasa de manera central por los libros que publicaba el Instituto Emmanuel Munier, me refiero a la colección Caparrós. Yo tenía interés en la filosofía y los libros que mi padre tenía en la biblioteca eran los de Levinas, La gravedad y la gracia de Simone Weil, Le Doncel, Ricoeur, Gabriel Marcel, toda esa colección excelente que debemos agradecer al Instituto Emmanuel Munier. Y el primer libro de Franz Rosenzweig que yo leí aparecía en esa colección, luego más tarde escribí mi tesis sobre este autor, así que debo muchísimo más de lo que soy consciente a la influencia cultural de Emmanuel Munier en mi formación y en mi forma de acercarme a la filosofía. Por eso digo que para mí intervenir aquí tiene algo de, bueno, pues de mirada retrospectiva hacia mi propia formación y también hacia la influencia familiar, ¿no? Bueno, pues sin más, voy entrando en materia. Grietas de la democracia. La grieta principal de la democracia hoy, creo que estaremos de acuerdo, es el populismo autoritario. Ya ha salido en la intervención anterior. Creo que para abordar el populismo autoritario no son suficientes los enfoques económicos, sociológicos o políticos. Se diría, los estudiosos del fenómeno, que pueden agrupar sus causas en esos tres ámbitos, ¿no? Causas económicas, de distribución de la riqueza; causas políticas, déficit de representación para algunos sectores sociales o para la mayoría social; o problemas de identificación cultural. Son los tres ámbitos de causas que suelen usar las explicaciones sociológicas actuales sobre el fenómeno mundial del populismo autoritario. Todas, sin duda, tendrán elementos de verdad, pero lo que voy a defender aquí es que este fenómeno mundial no puede ser cabalmente comprendido si no nos acercamos, si no desciframos los componentes pseudo-religiosos o míticos de este fenómeno social y político. Por eso el título de la charla, Religiosidad domesticada, debería entenderse en estos términos. El populismo autoritario es una forma de religiosidad domesticada opuesta a la espiritualidad de la liberación, que aparece en la otra parte del título, o quizá podríamos decir mejor, al cristianismo de liberación. Esa es la propuesta que les hago, analizar el populismo autoritario como un fenómeno, como una elaboración mítica, pseudo-religiosa, de una crisis social mundial. La crítica del mito no solamente es propiedad de la tradición filosófica que viene de Atenas. Todos sabemos que la crítica del mito coincide con el nacimiento de la filosofía, ¿eh? El logos frente al mitos. El proyecto ilustrado en el siglo XVIII se considera heredero de esa crítica de la religión y de esa crítica del mito. El mito como relato ficticio que falsea la realidad, que explica la realidad como un todo y que oculta relaciones de dominación, ¿no? La razón ilustrada iba a permitir liberarnos por fin del mito y alcanzar la mayoría de edad. Esto es sin duda cierto, la tradición filosófica occidental que viene de Atenas, pero también en la cultura occidental tiene un peso extraordinario una ilustración que no viene de Atenas, una ilustración que viene de Jerusalén. Podemos describirla como ilustración bíblica. El pueblo de Israel tiene una peculiaridad: su incapacidad
para consolarse con mitos. Es pobre de espíritu. No puede introducir la experiencia del sufrimiento y de la injusticia en la totalidad de un mito que lo explique y que lo justifique. Esta incapacidad, esta pobreza de espíritu, se expresa en el mandamiento de no te harás imagen, y se expresa especialmente en la pregunta de Job, una pregunta por la injusticia que no puede ser reintroducida, no puede ser calmada definitivamente en un orden mitológico, en un orden definitivo de sentido. Y por supuesto se expresa en la crítica de los profetas a la idolatría. Ahí hay una ilustración bíblica. La crítica de los profetas a la idolatría, a los dioses fabricados por las propias manos de los hombres, coincide con la práctica de la justicia. No es posible deslindar la práctica de la justicia, el imperativo de practicar la justicia con el pobre, la viuda y el extranjero, de la crítica a los ídolos. Y esta es la tradición de crítica a los mitos que creo que deberíamos reactualizar para ocuparnos, para enfrentarnos al populismo autoritario como mitología secular o como mitología moderna, ¿no? Estamos acostumbrados a desligar sociedad moderna y mitos. El mito sería una antiguaya del pasado, de la sociedad, de las comunidades antiguas, del mundo medieval. Las teorías de la modernización se presentan justamente como un abandono progresivo y gradual de esos restos míticos, religiosos que pertenecerían al pasado. Pero lo cierto es que una mirada más profunda a la sociedad moderna nos descubre que los aspectos mitológicos, que los elementos mitológicos que perviven en ella, no son solo supervivencia del pasado, sino que asistimos al hecho de que la propia sociedad moderna produce nuevos mitos, produce una religiosidad específica, una religiosidad moderna, aunque se conciba como liberada de los mitos, ¿no? Marx se refería a esta aureola religiosa de la sociedad burguesa, presuntamente laica, con el término de Alltagsreligion, ¿no? Religión de la vida cotidiana, que recorre las prácticas, que recorre el supuesto sentido común de la sociedad moderna, de la sociedad burguesa. Hay varias expresiones de esa mitología moderna. Probablemente el principal mito moderno, sea el que remite al orden económico. La creencia religiosa en la producción por la producción. Una forma de organizar la economía en la que la producción no está al servicio de las necesidades humanas, sino el trabajo humano al servicio de la acumulación abstracta, irracional e ilimitada del capital. Hay una inversión sujeto-objeto. Es decir, el ámbito económico no está al servicio del hombre, sino el hombre al servicio del ámbito económico. Y esta inversión, en la que el capital se convierte en el verdadero sujeto, Marx decía, en el sujeto automático. Es decir, es un sujeto que se mueve a sí mismo. Esta inversión es una forma de alienación de la sociedad como conjunto. Esta inversión sujeto-objeto. Marx se refería a esto como fetichismo, el carácter fetichista, ¿no? Las sociedades modernas se presentan liberadas de los mitos, pero en su forma de organizarse, en su forma de organizar la síntesis, la reunión de los individuos en la sociedad, están sometidos a este orden fetichista, a este orden primitivo que no pueden dominar, ¿no? Entonces, durante los periodos normales en la sociedad de burguesas, este mito, esta creencia en que el sometimiento a la producción por la producción es el orden natural, esta creencia, este dogma, se mantiene, diríamos, en un segundo plano. No necesita ser reafirmado. Pero en los periodos de crisis, este mito abandona el segundo plano y se coloca en el centro para estabilizar a los propios individuos y a la propia sociedad. Y se echa mano de estos mitos de una manera aguda, extrema, justamente en el momento
en el que el funcionamiento, la estructura de la sociedad moderna, de la formación social capitalista, se pone en cuestión, se pone en causa. Ahora estamos asistiendo a un momento como este, a un momento semejante, a un momento de crisis. Y por eso los mitos que sostienen la integración social y la confianza de los individuos en la sociedad se están agudizando, se están extremando. Estamos en un momento de crisis ecosocial y tenemos que comprender bien a qué nos referimos con crisis ecosocial estructural. No se trata simplemente de una crisis de distribución de recursos. No es una crisis del capitalismo neoliberal, y por tanto una crisis que podría resolverse volviendo atrás, volviendo a etapas anteriores del estado de bienestar. Estamos ante una crisis mucho más profunda, y que podemos abordar si atendemos a dos límites estructurales que nos desvelan este carácter radical de la crisis ecosocial, de nuestra formación social, de nuestra forma de reproducción de la vida. El primer límite es el límite ecológico. Es el tema de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. No es posible un crecimiento ilimitado con recursos naturales finitos. Y el capitalismo no es capitalismo sin la acumulación ilimitada de valor abstracto. Aquí hay una incompatibilidad completamente irracional. Lo estamos viendo con la crisis climática, el aumento de las temperaturas. Estamos, como dice Jorge Richman, en el siglo de la gran prueba. Es decir, lo que hagamos en esta centuria va a ser decisivo para evitar o aliviar desastres climáticos desconocidos. El Papa Francisco lo ha dicho bien en su encíclica. Estamos ante una economía que mata, que es destructiva, y el destino de los pobres es análogo al destino de la naturaleza. Entonces, este primer límite nos descubre que no se trata de ajustes en el sistema, sino de una quiebra estructural en nuestra forma de vida. Y el segundo límite es interno. Este límite ecológico podemos denominarlo, podemos describirlo como externo, y hay un segundo límite interno. A partir de la revolución microelectrónica, en torno a los años 80, la sustitución del trabajo humano, la sustitución tendencial y progresiva del trabajo humano por el trabajo automatizado, nos enfrentamos a una reducción cada vez mayor del valor. Y sabemos por Marx que el solamente es creado por el tiempo de trabajo humano. El capitalismo va cortando la rama sobre la que está sentado. La posibilidad de crecimiento está puesta ya en cuestión. Y la crisis de 2008 es una de sus expresiones. La crisis de 2008 no fue causada por la financiarización de la economía. La financiarización de la economía fue un modo de mantener con respiración artificial una incapacidad estructural del capitalismo para seguir creciendo. Fue una prórroga irreal a la ficción de que el sistema podía seguir creciendo. La intervención para arreglar la crisis obedeció al Estado. ¿Sí? Es decir, el Estado apareció como el salvador supremo, aparecía en el debate anterior, ¿no? La idea de que el Estado puede estar al margen del orden económico y de que puede intervenir para arreglar las aguas, para arreglar los problemas de crecimiento del capital. Pero los estados han acabado endeudándose, porque su capacidad de acción depende del propio crecimiento económico. 2008, 2014, y ahora nos encontramos en una situación de impasse, donde la crisis aparece como potencial o tendencial, un proceso de crisis latente del que no hemos salido. Entonces, cuando hablamos de reactivación de los mitos en momentos de crisis, tenemos que pensarla en estos términos, en una crisis ecosocial estructural provocada por estos dos límites, el límite
entre los recursos naturales, el límite de la naturaleza, de una naturaleza finita, y el límite interno de la incapacidad del capital para autovalorarse, ¿no? Y deberíamos pensarlo en los términos de la crisis de 2008 y la intervención de los estados, ¿no? Esta crisis ecosocial produce un nuevo paradigma de exclusión, una nueva forma de exclusión. Tradicionalmente estábamos acostumbrados a pensar la exclusión como explotación laboral. Hay un gran ejército de reserva que permite garantizar la explotación de los trabajadores, y también la esperanza más o menos idealizada, más o menos flotante, de que esas personas que están fuera del ámbito laboral pueden ser empleadas, podrían ser explotadas o alcanzar mejoras laborales gracias a los avances del derecho laboral, la protección laboral. Pero el nuevo paradigma de exclusión asume, sin escrúpulos morales, a la población sobrante. Asume que va a existir de manera definitiva y sin horizonte de empleabilidad una gran masa creciente de población sobrante. Uno de los que tiene el mérito de haber designado esta nueva forma de exclusión es el propio Papa Francisco, cuando habla de la población sobrante mundial. Y por supuesto, los problemas de migración tienen que ver con la población sobrante. Personas que ya ni siquiera se aspira a explotar, ¿no? Personas que no van a ser explotadas y quedan completamente descartadas, ¿no? Recordarán la expresión del Papa Francisco, la cultura del descarte. Esto genera, este nuevo paradigma de exclusión genera en los individuos una nueva forma de miedo, una nueva forma de subjetividad. Porque cuando la exclusión social supera un cierto límite, supera un cierto umbral, ya no solo afecta a las personas que viven en precario o a los que ya están excluidos, afecta a la totalidad social. La sociedad no es solo una yuxtaposición de átomos, ¿no? Como decía Margaret Thatcher, no hay algo así como la sociedad. No es cierto. La sociedad es una totalidad, funciona como una totalidad. Y esta totalidad determina en buena medida, no totalmente, pero sí en buena medida, la subjetividad y la psique de los individuos que componen esa sociedad. Entonces, cuando se atraviesa cierto umbral de exclusión, con este nuevo paradigma de exclusión, ese miedo no deja psicológicamente intactos a nadie, tampoco a los ricos. Por eso se amurallan con sistemas de vigilancia, con sistemas de protección, y eso afecta a todos, a toda la sociedad. Por tanto, en el mercado laboral, la competitividad da una nueva vuelta de tuerca, es decir, y los requerimientos del mercado se vuelven más agresivos. Nos encontramos con discursos o apologías ideológicas como la de la resiliencia, la flexibilidad, la idea de que debes convertirte completamente en dúctil a las exigencias del mercado, porque la amenaza de la exclusión es más radical y nueva, porque ese nuevo paradigma de exclusión es más radical, y ese miedo afecta a la totalidad social. Por eso, el aumento de la depresión, la ansiedad, el suicidio, la medicalización, son fenómenos con los que estamos ahora completamente familiarizados, ¿no? El nuevo paradigma de exclusión y el miedo que conlleva se va sedimentando en los individuos, va conformando su subjetividad, va conformando su psique, su manera de sentir, su manera de contemplarse a sí mismos, su manera de afrontar la autoestima, su manera de construirse, su propia estabilidad psicológica, y va generando un tipo de carácter social dominante, que afecta a todos. Este tipo de carácter social dominante se ha denominado, uno de los primeros que acuñó el término fue Erich Fromm, síndrome autoritario. El síndrome autoritario. Y este síndrome autoritario no solamente es propio de los votantes de los partidos de ultraderecha en todo el mundo, de los votantes de Trump, de los votantes del Brexit, de los votantes de Orbán en Hungría,
o de cualquier otro partido de ultraderecha. Este síndrome autoritario está presente en toda la sociedad. Cuando hablaba al principio de populismo autoritario, me refería no solo al populismo autoritario de derecha, también me refería al populismo autoritario de izquierda. Y también deberíamos referirnos al síndrome autoritario que en realidad proviene del centro de la sociedad, del extremo centro de la sociedad. Si hablamos de los mitos estructurales de la sociedad burguesa, no podemos pensar que el síndrome autoritario únicamente vaya a aparecer en los populistas autoritarios. Está presente, por supuesto, con diferentes grados y con diferentes manifestaciones en toda la sociedad. Y este síndrome autoritario se corresponde con el carácter social narcisista. Es un término que proviene del psicoanálisis, pero que aquí no lo voy a usar estrictamente desde el punto de vista psicoanalítico, como trastorno narcisista, sino más bien desde el punto de vista de la psicología social, psicología política, ¿no? El narcisismo se convertiría en el carácter social dominante. El narcisista sería incapaz de reconocer el sufrimiento del otro, sería incapaz de empatía, y esta incapacidad de empatía, esta incapacidad de compasión, en realidad es una expresión, es una manifestación de su incapacidad para sentirse a sí mismo, para tener una noción de sí mismo, un yo fuerte, es decir, un yo más o menos estable, ¿no? Lo propio del carácter social narcisista es la debilidad del yo. Si no puede reconocer al otro, no puede reconocer límites, ¿no? Y cualquier frustración que avive la herida narcisista puede derivar en violencia. Para el carácter narcisista hay momentos en los que preservar la propia autoestima puede ser más importante que conservar la vida. Puede poner en cuestión su propia vida si eso calma la herida narcisista. Me estoy refiriendo a fenómenos como el suicidio ampliado. Recordarán estos casos de jóvenes que entran en escuelas para hacer masacres. Recordarán el caso en la isla de Utoya o el piloto de Germanwings. Estos fenómenos de suicidio ampliado, de arrastrar todo en la locura narcisista. Me refiero también a fenómenos como las manadas sexuales que se graban, el acoso escolar que va en aumento. Estas formas de humillar en grupo a los débiles como procedimiento para ocultar la propia insignificancia social o para ocultar el miedo a la insignificancia social. Una insignificancia social del individuo provocada por esta crisis estructural del orden en el que nos pensamos a nosotros mismos. Bien. ¿Cómo se modula o cómo se alivia en general este miedo a la exclusión, este nuevo miedo a la exclusión? Con la inserción del individuo, con la inserción compensatoria del individuo en grandes colectivos. En colectivos que compensen o que alivien su miedo. Y ahí es donde desempeñan un papel primordial discursos que podemos caracterizar como pseudo-religiosos en su uso actual o míticos. Estoy refiriendo principalmente a dos tipos de discurso: el nacionalismo y el odio a las élites. Estos dos discursos desempeñan esta función mitológica compensatoria a la precariedad del yo en el momento de crisis ecosocial y de nuevo paradigma de exclusión. Así que me gustaría abundar un poco más en estos discursos mitológicos, ¿no? Nacionalismo y odio a la élite, tal y como funcionan hoy. No me estoy refiriendo a la historia del nacionalismo, no me estoy refiriendo al nacionalismo desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista de la función psicopolítica que cumplen hoy en los populismos autoritarios. Para poder comprender bien esa función mitológica, tenemos que dar un rodeo por el racismo. A nadie se le escapa
que el racismo es un elemento fundamental en los discursos del populismo autoritario de derecha, y que asistimos a nuevas manifestaciones racistas en las sociedades liberales, ¿no? En general tendemos a pensar que el racismo es algo superado por la sociedad burguesa, y que simplemente sobrevive en algunos reductos, por ejemplo, si pienso en Alemania, en los Reichsbürger o en los neonazis en general, y que sería algo así como una supervivencia extravagante, minoritaria, biologicista, que habría sido superada por la sociedad burguesa. Bien, esto no es así, porque el racismo no es un prejuicio individual o grupal, ¿no? El racismo pertenece a la propia concepción de la sociedad moderna. El racismo es fundamental para comprender cómo la sociedad moderna se concibe a sí misma. El racismo remite a la relación entre razón y naturaleza. El hombre europeo, hombre, enfatizando aquí hombre y no mujer, el hombre europeo, moderno, se presenta como dominador de la naturaleza externa y de la propia naturaleza interna. Esta dominación le habría garantizado la libertad sobre la naturaleza y la libertad sobre sus propias pulsiones. Es decir, ser europeo consiste en ser sujeto libre de la dominación de la naturaleza externa e interna. Y ser sujeto significa ser racional y autónomo, activo. Eso corresponde al hombre europeo. Pero los no europeos, pensemos en los africanos, no habrían logrado históricamente, por eso decimos razón e historia, no habrían logrado históricamente dominar la naturaleza, y por tanto habrían quedado todavía atrasados, anclados en buena medida en el mundo natural. Serían una expresión casi del mundo natural. Pensemos, por ejemplo, en el modo en que los medios de comunicación se refieren a los movimientos migratorios que provienen de África, ¿no? Se habla de flujos, oleadas, tsunamis, son expresiones que naturalizan a los migrantes, ¿no? Los deshistorizan. Las causas de la migración no son históricas, son asimiladas a fenómenos naturales, ¿no? Y esto remite a un trasfondo estructural racista. El hombre moderno se organizaría en sociedades, es decir, la sociedad está compuesta por individuos libres, por sujetos racionales, y el africano, el latinoamericano, el no europeo, se organizaría todavía como comunidad, como comunidades. Es decir, no han llegado a ser sujetos plenamente. Están insertos en una totalidad que repite ritmos y rituales ancestrales y que les impide ser, en tanto individuos, sujetos activos, ¿no? Son pasivos e irracionales. Esto se expresa bien en nuestra sociedad en tres ámbitos: en el derecho, en la economía y en la sexualidad. Por eso hablamos de racismo institucional. En el ámbito del derecho, los migrantes no europeos aparecen siempre como ilegales. Se asocia a la ilegalidad. Y se les atribuye incapacidad para cumplir con el orden jurídico. Ellos tienen sus normas, ellos tienen sus costumbres, arreglan las cosas echando mano del cuchillo. Nos suenan todas estas connotaciones, ¿no? En el ámbito de la economía, no son sujetos económicos de verdad, no aparecen como sujetos económicos igualables, homologables a los hombres europeos. ¿Por qué? Porque son básicamente perezosos y gandules, ¿no? No trabajan lo suficiente, no tienen la moral del trabajo. En el ámbito de la sexualidad, se les presenta, y esto es muy frecuente en la ultraderecha actual española y en otras ultraderechas, la alemana por ejemplo, en el ámbito de la sexualidad se les representa como provenientes de culturas represivas y patriarcales, que al llegar al mundo moderno, al mundo de la igualdad entre hombre y mujer, al mundo de las sociedades liberales, pierden el control de esa represión y vuelven esa represión agresividad que amenaza sobre todo a las mujeres autóctonas, ¿no? Que amenaza la estructura de las costumbres de las sociedades liberales, ¿no? Ahí no hay en general en la ultraderecha, desde mi punto de vista, una verdadera defensa de la familia,
lo que hay es una defensa del cuerpo de la nación, que se transmite en la defensa de las supuestas mujeres autóctonas. Hay más de biopolítica que de defensa de la familia o del nacimiento, como podría haberlo hecho Hannah Arendt. La filosofía de la natalidad de Hannah Arendt habla del nacimiento como la aparición de lo nuevo en el mundo. Estamos muy lejos de esa idea de la familia. Estamos ante una ingeniería biopolítica del cuerpo imaginario de la nación, ¿no? En esos tres ámbitos, sexualidad, economía y derecho, vemos cómo se manifiesta el racismo estructural. Este racismo se corresponde con los momentos de la sociedad moderna, con los momentos de la sociedad burguesa normales, donde no hay crisis, donde el individuo puede aparecer ante sí mismo como un sujeto libre, activo, con éxito económico, capaz de integrarse en la formación social capitalista. Pero en los momentos de crisis, cuando se tambalea la sociedad, la estructura, y por tanto se tambalea también la estabilidad interna del sujeto, el racismo liberal se convierte en nacionalismo racista, que mantiene las pautas principales del racismo liberal, pero introduce elementos nuevos decisivos, ¿no? En el nacionalismo racista, el individuo se siente amenazado en su descomposición personal, y proyecta esa amenaza al conjunto de la nación. Es la nación la que está amenazada. Recordemos los discursos de Trump, ¿no? Cuando hablaba de los refugiados, los refugees, ¿no?, de Centroamérica, como rape fugees, ¿no? Rape es violar, eran refugiados que venían a violar. ¿Sí? Estados Unidos como nación está en peligro. El discurso de aquel movimiento de extrema derecha en Alemania, Pegida, ¿no? Patriotas europeos contra la islamización de Occidente. Esta idea del peligro que se proyecta entonces eh, a toda la nación, y en ese momento en el que el peligro se extrema, la nación ya no se presenta, o la sociedad ya no se presenta como sociedad precisamente, sino como comunidad, como nación. Es decir, el miedo hace que esta prioridad del individuo libre como sujeto se convierta en una parte, en un elemento, en un átomo, ilusoriamente por supuesto, de la nación protectora, ¿no? Hay dos tendencias psicológicas muy importantes en el carácter social narcisista, ¿no? La escisión y la idealización. En la escisión se tiende a ver la realidad como una división tajante entre bueno y malo, puro, impuro, limpio y sucio, y toda la realidad se organiza en esos dos esquemas, ¿no? Porque el individuo está en crisis interna y necesita garantizar la estabilización con un modo de ver la realidad muy simple. Y la idealización atribuye al objeto querido todo lo absolutamente bueno, porque se espera de ese objeto querido protección, ¿no? La nación se convierte entonces en el objeto idealizado que promete protección. El carácter mitológico es estructural, porque la nación aparece como una entidad autónoma que va a proteger al individuo. Eso es una proyección imaginaria, eso es un mito. Pero eso no impide que también se usen las religiones oficiales, es decir, que no se usen las tradiciones, que no se usen las iglesias para apuntalar la domesticación de la religión, el carácter religioso de la nación. Tenemos un buen ejemplo en Rusia. El filósofo de referencia para Putin es Alexander Dugin, igual algunos han oído hablar de él, ¿no? Alexander Dugin. Alexander Dugin pues, proporciona algunos de los marcos filosóficos de fondo, el proyecto de Eurasia en general. Bueno, pero para Dugin, la Iglesia Ortodoxa rusa garantiza la unidad sagrada entre el pueblo ruso y el territorio. Es decir, esta aureola de la nación no solamente proviene de un proceso estructural interno psicológico, sino que también recibe la ayuda de las iglesias institucionales, ¿no? Para Dugin hay dos enemigos principales de la sacralidad del pueblo ruso, dos tradiciones que
que se oponen, que ponen en cuestión la sacralidad del pueblo ruso, esa asociación sagrada entre pueblo y territorio. La tradición del judaísmo diaspórico, pensemos en Abraham, es esta idea de universalidad asociada a la ausencia de Estado y de territorio, dice Dugin, y también lo que él llama el racionalismo católico. Él atribuye a Santo Tomás de Aquino, es decir, la preparación de la Ilustración, en tanto intelectualismo que se habría alejado de la experiencia mística del pueblo ruso. Y estático estarían detrás de las fuentes culturales de la democracia, que se oponen a las tradiciones de la jerarquía de la comunidad rusa, ¿no? El uso nacionalista de la Iglesia lo tenemos, por supuesto, en España, historia de España, está claro, ¿no? El nacionalcatolicismo. Sobre esto hemos aprendido mucho todos de Jiménez Lozano, ¿no? Es decir, la idea de que la identidad española, o de que un elemento fundamental de la identidad española sea el catolicismo, y aquí la verdad del cristianismo desaparece por completo. Es decir, el catolicismo como universalismo, como verdadero universalismo, no puede ser enclaustrado en ninguna forma de nacionalismo. Y eso es lo que ha sucedido, y eso sigue desempeñando un papel fundamental en la construcción de la nación como un mito. Dijimos antes que los dos discursos mitológicos del populismo autoritario eran el nacionalismo, y les dije otro también, el odio a las élites, ¿no? Este discurso es una de las difícil no caer en ella, está muy extendida, a la hora de explicar la crisis ecosocial, ¿no? Recordemos esto, la crisis ecosocial tiene dos grandes causas, dos grandes límites, ¿no? Sin embargo, el odio a las élites se presenta como la explicación de la crisis. Habría una camarilla de hombres malos y oscuros, invisibles, que estarían detrás de los medios de comunicación, de los organismos internacionales y de la Unión Europea, de las instituciones europeas, y serían ellos en la sombra los que manejan los hilos de todo lo que sucede, ¿no? Los que imponen la corrección política, los que imponen la ideología de género, los que imponen el multiculturalismo, y ellos serían los causantes de esta situación de crisis estructural, ¿no? Podemos ver qué abismo hay entre lo que les planteé al principio, por las causas estructurales del orden capitalista y de la crisis ecologista, con esta explicación simple de intentar ganar algo de estabilidad. Esto no quiere decir que no haya lobbies en los espacios de comunicación, en los medios de comunicación. Esto no quiere decir que no haya élites. Existen las élites, ¿no? Pero lo propio del odio a las élites es asociado a las teorías conspiratorias. Y la teoría conspiratoria funciona tomando algunos hechos, algunos datos reales, que son reales. Una gran corporación que maneja varios medios de comunicación, eso es real. Pero la teoría conspiratoria usa esos hechos puntuales, desconectados, reales, y los ensambla en una visión total de la realidad, en la que cada detalle de lo que sucede tiene sentido y está inserto en una red de explicación completa. Por eso hablamos de conspiranoico, porque adquiere una cualidad paranoica. Esta es una paranoia colectiva, es otra forma de referirnos a lo que nombrábamos como mito moderno. Es un mito de explicación de la crisis, un mito de explicación de la crisis. Por eso es muy difícil refutar las teorías conspiratorias con la realidad, porque están construidas para defenderse de la realidad, para negar la realidad, para parapetarse frente a ella. Y esa realidad que habría que ver es la que alude a los dos límites estructurales con los que se enfrenta nuestra forma de vida, nuestra forma de producción y consumo. El límite ecológico y la propia incapacidad del capitalismo para seguir creciendo, manifiesto en la nueva forma de exclusión
de la población sobrante. El odio a las élites mantiene una analogía muy llamativa con un fenómeno que recorre Occidente. Me refiero al antisemitismo, al antijudaísmo y al antisemitismo. Antes hablábamos de racismo, ahora voy a referirme al antisemitismo. El antisemitismo afirma que detrás de los problemas de la sociedad y de la política se oculta el poder en la sombra de los judíos. Se asocia el dinero, que no tiene patria, con ese pueblo que tradicionalmente no tenía patria. Se pone al dinero la cara del judío. ¿Por qué se hace esto? Porque esto es infinitamente más fácil que comprender esos dos límites estructurales de nuestra forma de vida. Es mucho más fácil pensar que estas personas que no pertenecen a nuestra nación, que son diferentes, no sabemos exactamente por qué son diferentes, porque tienen el mismo aspecto que nosotros, que son diferentes, que manejan el dinero, son los culpables de esta situación de crisis estructural. Es mucho más socorrido. Y es mucho más socorrido si detrás tenemos una tradición de siglos de antijudaísmo que se transformó después en antisemitismo. Para comprender y desvelar esto, es muy importante distinguir entre racismo y antisemitismo. No son lo mismo. Antes dijimos que el racismo era una relación entre razón y naturaleza. El sujeto europeo es superior, se presenta como superior al sujeto no europeo. Es sujeto y el no europeo es objeto. El europeo es sociedad y el no europeo, el africano, pongamos, es comunidad, objeto, ¿no? Es menos sujeto, es un infrasujeto. En cambio, para el antisemita, el judío no es exactamente menos sujeto, sino aparece con las mejores cualidades del sujeto. Es listo, es intelectual, se maneja bien en los negocios, y los negocios es el ámbito propio de la sociedad burguesa. ¿Sí? El dinero es el medio de integración y de éxito en la sociedad burguesa moderna, no en las sociedades anteriores. Es el medio fundamental de integración. Entonces, se atribuye imaginariamente al judío que no tiene patria la inteligencia y la capacidad para negociar que le garantiza el éxito en esta sociedad. Entonces, es una invención mitológica como el racismo, pero en una dirección distinta, ¿no? Entonces, esa frustración y ese miedo por no ser integrados socialmente en una sociedad para la que hemos hecho grandes sacrificios, se alivia no cuestionando el sistema, no cuestionando la irracionalidad del orden económico capitalista, sino atribuyendo la culpa a otros, a los supuestamente diferentes, ¿no? Entonces llegan los migrantes africanos y se dice, les ponen 2.000 euros, les ponen una casa, les dan, es decir, todos estos mitos, pensamiento mítico que en realidad proyecta la frustración de no haberlo obtenido en esta sociedad que está estructuralmente en crisis después de los esfuerzos que has hecho. Y lo mismo en relación al antisemitismo. Estas personas que simplemente trabajando con el dinero no han trabajado, no se han esforzado, no han sufrido, es una proyección. Tienen aquello que a mí se me va a negar después de todo el trabajo que he hecho en mi vida, ¿no? Es decir, son estructuras de comprensión de la realidad muy arraigadas en la sociedad moderna. Son muy arraigadas, es decir, muy, muy profundas. Y pueden derivar, por supuesto, en la violencia hacia el diferente. No solamente hablaríamos de una analogía entre el odio a las élites y el antisemitismo, podemos hablar de antisemitismo estructural, porque es también posible que del antisemitismo estructural se pase al antisemitismo clásico. Es verdad que la ultraderecha no nombra especialmente a los judíos, pero si leen el programa de Vox verán que se refiere a las élites globalistas, ¿no? Globalistas. Esta idea de globalidad, de dominar el mundo, es decir, de anhelo de dominación del mundo. Decía que puede derivar rápidamente del antisemitismo estructural al antisemitismo clásico. El caso más notorio es el de Hungría, ¿no? Es decir, el papel que desempeña la campaña del gobierno de Orbán
contra Soros, ¿no? Contra el multimillonario judío. Es decir, la demonización de Soros como mito para encubrir las verdaderas causas estructurales de la crisis ecosocial en la que estamos, ¿no? Bien. Sí, no sé cómo voy de tiempo. O sea, ya voy hablando 10 minutos solo. Pueden ser 15. No entiendo porque es un panorama bastante catastrofista y me gustaría decir algo un poco menos catastrofista. El carácter mítico de la nación no se puede desligar de ese principal mito de la sociedad moderna al que me refería al principio, de la producción por la producción, ¿no? del capital como fetiche. De hecho, como demostró Alexander Mitscherlich en los años 50-60 en Alemania, la incapacidad de duelo de los alemanes, la incapacidad de duelo por la pérdida de Hitler, se sustituyó muy rápidamente por el orgullo del milagro económico. El orgullo del milagro económico alemán. Ahí se podía descifrar una clave muy, muy interesante para comprender el nacionalismo actual, ¿no? Es decir, la veneración del éxito económico de la nación como la clave de fondo del nacionalismo. Es decir, hoy es muy difícil comprender el nacionalismo si no lo asociamos al orgullo por el crecimiento y el éxito económico de la nación. Y eso está en todos los partidos políticos. Hoy en España es evidente en los discursos, ¿no? La apología del crecimiento económico. Entonces, si queremos desvelar ese mito, esa falsa religiosidad, tenemos que referirnos al carácter religioso del capitalismo. Y para ello hay un texto extraordinario, apenas unos apuntes de 2 páginas, del año 1921, escrito por el filósofo Walter Benjamin. El texto se titula, lo han titulado, Capitalismo como religión. Y ahí Benjamin nos dice que el capitalismo es una religión, pero no en el sentido que había indicado Max Weber, ¿no? Max Weber decía que la ética protestante, el calvinismo, había estado entre los factores éticos, morales, que habían propiciado la cultura capitalista, ¿no? Porque la creencia en la predestinación se asociaba al éxito económico, un ethos de trabajo personal. Dice Benjamin que la relación entre capitalismo y religión no es exactamente esa, no es genealógica, sino que la propia constitución del capitalismo es religiosa, ¿no? Y eso se puede observar en 3 características del capitalismo como religión. La primera es que se trata de una religión completamente ritual, carece de dogmas, no hay un credo capitalista, ¿no? El ritual es continuo, producción, consumo y crédito. Es una religión que consiste en la práctica ritual permanente. En segundo lugar, es una religión que no conoce la diferencia entre días laborables y días de fiesta. Todos los días son de fiesta. Todos los días son rituales, ¿no? Y si no existe la diferencia entre fiesta y día de trabajo, el tiempo no se interrumpe. Nosotros sabemos por la liturgia que la fiesta da sentido a la semana, ¿no? La fiesta permite recomenzar el tiempo. La religiosidad capitalista solamente tiene días de fiesta y por tanto su tiempo es circular. Su tiempo es el de la eterna repetición. Y el tiempo de la eterna repetición es el tiempo del mito. Y en tercer lugar, esta es la característica más importante, es una religión de la culpa-deuda. En alemán, la palabra Schuld significa tanto culpa como deuda. El capitalismo como religión consiste en convertirnos en deudores y culpables permanentes. Pero es una deuda y una culpa que no aspira a la redención, sino a reafirmar continuamente la deuda y la culpa. Para comprender bien a lo que se refiere Benjamin con deuda y culpa, tenemos que pensar su teoría del mito. Benjamin dice que lo propio del mito es la transmisión de la culpa.
la transmisión de la culpa. La imposibilidad de liberarte de la culpa. De padres a hijos se transmite una culpa sin redención posible. Y esa culpa es un orden de sentido al que nos sometemos, ¿no? Así que estaríamos hablando de una estructura mítica en el propio orden capitalista. Así que salir de esto, salir de la religión de la culpa como reproducción continua de la culpa, esta reproducción continua de la culpa y de la deuda implica un nihilismo destructivo, porque no hay escapatoria. Para salir de esto, Benjamin propone reanimar lo que hemos llamado al principio la ilustración bíblica, como crítica del mito. Una crítica del mito que reintroduce la promesa de la redención, la promesa de la salida de la culpa y de la deuda, ¿no? Benjamin, en el texto al final, apenas de manera muy fragmentaria, remite a los términos de Éxodo, es decir, la promesa de la redención implícita en la llamada al Éxodo, y en conversión. La conversión como una ruptura con el tiempo del eterno retorno. O sea, la conversión implica una interrupción del tiempo, una novedad del tiempo. Para movilizar la ilustración bíblica ante el capitalismo como religión, necesitaríamos recuperar Éxodo y conversión, ¿no? Porque la promesa en el Éxodo, es una fe en la redención, en la salvación. No es una fe en la fe. El capitalismo es una fe en la fe. Es una fe en el crédito. Una fe en el crédito que aumenta la deuda y aumenta la culpa. Pero la fe bíblica no es una fe en la fe. No es una fe en el crédito. Bien. Ese sería el primer paso. Activar la ilustración bíblica frente a los mitos del populismo autoritario, que son la causa de la grieta de la democracia, y al mito estructural que está detrás, ¿no? Que es el capitalismo como religión, ¿no? Y eso lo podemos traducir, debemos traducirlo en alguna forma de praxis, porque ya decíamos al principio que la crítica de los profetas a la idolatría coincide en su gesto crítico con la práctica de la justicia, como una forma de praxis. No es posible crítica a la ideología sin alguna forma de praxis. Y una de las formas de praxis que yo creo que debemos articular, y creo que se ha mencionado ya aquí, es la profundización en la cultura democrática desde abajo. Cultura democrática desde abajo significa, desde mi punto de vista, una democracia antipopulista. Lo propio del populismo es la estetización de la política, en el sentido de Benjamin también. Estetización de la política no significa adornar los estadios, ¿no? Estetización de la política significa el proceso en el que el pueblo o la masa aparece en el espacio público creyendo que es protagonista, creyendo que es activa, justo en el momento en el que está inmersa en la pasividad, en la completa pasividad y en la incapacidad para actuar, ¿no? Eso sería el populismo como estetización de la política. Y la cultura democrática sería antipopulista. No se trata de democracia participativa. Yo creo que la expresión democracia participativa ya ha sido cooptada por el lenguaje oficial. Creo que alguien lo comentó antes, ¿no? Y yo estoy bastante de acuerdo. Está vaciada de contenido. Y creo que en vez de retóricas abstractas, tendríamos que remitirnos a experiencias históricas. Y el movimiento obrero ahí es un caladero de experiencias históricas muy importantes, ¿no? Movimiento obrero, dicen algunos historiadores, una buena parte de su actividad consistió en organizar espacios formativos y de ilustración y de comprensión de la realidad, ¿no? Probablemente la mitad de su actividad. Y esto buscaba capacitar y convertir en sujetos no dirigibles ni dirigidos a los obreros. Y eso tiene un fuerte componente antipopulista. Ahí se manejaba un doble sentido de cultura, en esos espacios de formación. Adquirir la cultura, por un lado, que te permitía integrarte en la sociedad de mercado, eso es cierto, pero a la vez había también siempre la idea de construir una cultura alternativa. Una cultura alternativa que pudiera poner en cuestión la propia sociedad de mercado. Es decir, estar en ella,
porque si no perece, y al mismo tiempo ser capaz de organizar formas culturales distintas, ¿no? El movimiento, es decir, el movimiento obrero cristiano enarboló en el 60, 70 y 80 la idea de autogestión. No sé por qué la hemos abandonado. No sé por qué no sigue jugando un papel fundamental. La autogestión es antipopulista, es lo contrario del populismo, es la verdadera participación, ¿no? La, eh, pero la acción social de la Iglesia, ya voy a ir terminando, la acción social de la Iglesia no puede limitarse únicamente a dar energía a la cultura democrática. Eso es lo que dice un filósofo como Habermas, ¿no? Que los cristianos participen en las motivaciones morales de la cultura democrática. Yo creo que eso es muy poco para la acción social de la Iglesia, porque esta acción se basa en una experiencia radical de fraternidad. Se trata de introducir la fraternidad en la cultura democrática. No es la primera vez que pasa. O sea, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad son, sobre todo el de fraternidad, es una secularización el de la experiencia cristiana. Así que no se trata de confesionalizar la política, sino de volver a secularizar, de reintroducir en la cultura democrática estas experiencias cristianas, ¿no? Si hablamos del perdón como virtud política, Papa Francisco habla de la amistad social. Son categorías que pueden secularizarse, ¿no? Y también volver a repensarse. Podemos volver a repensar el papel de la fraternidad en la cultura democrática, ¿no? El biblista Juan Barreto Betancor, de Tenerife, propone que cambiemos el orden, que coloquemos fraternidad en el primer lugar, y que eso nos permita repensar la libertad y la igualdad, ¿no? Entonces la libertad dejaría de ser únicamente la libertad individual para hacer negocios, la libertad burguesa. La igualdad dejaría de ser la igualdad formal del derecho, la igualdad propia de la mercancía, y la fraternidad dejaría de ser un mero correctivo final, ¿no? El emblema del Estado asistencial, sino se convertiría en el nuevo sentido de la libertad y de la igualdad, ¿no? Estamos muy cerca ahí de la idea de Tomás de Aquino de justicia general, ¿no? Una forma de justicia que no es solo redistribuir recursos, sino una forma de organizar la sociedad donde el talento de cada individuo es indispensable para la realización, para la felicidad de cada otro de los individuos y del conjunto de la sociedad, ¿no? Eso implica dejar a un lado, eso implica cuestionar que la política se entienda como decisión entre el amigo y el enemigo, y colocar la experiencia de la fraternidad y de la justicia general en el centro de la acción política. Y eso está en las antípodas de los mitos del populismo autoritario. Lo dejo aquí.